Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Mucha alegría, de mucho gozo para mi vida. El hermano Alexis, quien usualmente está en los controles del audio, no ha estado aquí hoy. Él había salido de vacaciones, creo que ya está de regreso, pero parece que ha tenido contratiempos. El hermano Winston está allá en los controles del sonido, sustituyéndolo. A Jonathan le dimos día libre hoy, está sentado ahí tranquilito, gozándose del culto. Y Raquel está allá haciendo la presentación de la proyección. Y Ginsberg, como Alexis no está, pues tampoco Ginsberg está. Entonces tenemos a Luis David, Daniel. Todo esto surgió en el transcurso de unos días y gracias a Dios pues estamos viendo que por lo menos hay sustitutos que puedan tomar el lugar de los que no pueden estar. Así que eso me da mucha alegría, trae mucho gozo a mi corazón. Ojalá pudiéramos hacer eso en todos los ministerios realmente. Por allá atrás tenemos a Heidi, acaba de salir un momento creo a recibir una llamada. La situación de ella es un poco diferente de la usual, de la que estamos acostumbrados. Su esposo todavía está detenido por inmigración, no lo han soltado todavía. Y ella pasado mañana va a dar a luz. Entonces lleva 3 meses de estar aquí. Su madre es cristiana de muchos años en Pinar del Río, Cuba. Y ella nos contactó por medio de la página de Facebook de la iglesia para que nosotros pues pudiéramos ponerle un poco de atención a su hija porque ella está prácticamente sola aquí. A nosotros somos los únicos que estamos aquí para ella. Y bueno, la semana pasada también otra persona a través de la página de Facebook estaba buscando la Iglesia de Cristo y nos pusimos en contacto con el hermano Víctor Flores. Inmediatamente la visitó, la fue a recoger a donde estaba porque ella vive allá en el Northwest y tengo entendido que ya se está reuniendo con la iglesia desde el domingo pasado. Le damos gloria a Dios por esas cosas. Un hermano con un alto sentido del humor solía decir que en algunas congregaciones los hermanos no conocen el color de los ojos de su predicador. Porque cuando pasa al frente generalmente ora o predica. Cuando ora el predicador está con los ojos cerrados y cuando predica la congregación está durmiendo. Espero que ese no sea el caso de nuestra congregación porque lo que quiero es hablarles un poco de doctrina bíblica. Pero lo que quiero es que mantengan ustedes el foco de atención. Van a ver algunas cosas que vamos a proyectar en la pantalla. A lo mejor ustedes quieran conservarlo tomándole fotografías, para eso lo pusimos ahí. Pero lo más importante todavía es que ustedes verifiquen con la palabra de Dios si las cosas que estamos diciendo están fundamentadas en el libro de Dios. Quisiera comenzar diciendo esto. Una de las grandes dificultades que tengo yo con muchas predicaciones, especialmente dentro de la Iglesia de Cristo, para ser franco, es el tema del plan de salvación. Yo creo que la manera en que proyectan el plan de salvación bíblico es muy humanista, es centrado en el ser humano y no es centrado en Dios. Y quiero compartir con ustedes lo que percibo que es realmente el plan de salvación bíblico con ustedes. Estamos hablando sobre el tema de la conversión, no va a ser el último de la serie. Con el favor de Dios, dentro de un par de semanas continuaremos. La semana que viene el hermano Oscar Rosales va a estarnos predicando, pero la siguiente vamos a continuar con el tema porque creo yo que merece nuestra atención. Vamos a estar hablando de cosas muy importantes relacionadas a nuestra salvación. Entonces, cada vez que estamos pensando en el plan de salvación, este pasaje de la palabra de Dios es lo que viene a mi mente y ustedes van a darse cuenta que es completamente diferente que lo que ustedes escuchan mucho dentro de las iglesias de Cristo. Vamos a proyectar el pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. En mi mente este es el plan de salvación. Dice la Escritura, hablando de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es el plan de salvación. Estas son 7 verdades que vamos a extraer
de este versículo. Número 1, dice el pasaje que Dios es quien nos salva. Dios es quien nos salva. Dice quien nos salvó, dice el apóstol Pablo. Ninguna cantidad de esfuerzo humano puede sustituir la obra que Dios ha hecho desde antes de los tiempos de los siglos, dice aquí la palabra de Dios. Número 2, dice el texto que Dios es quien nos llama. No somos nosotros los que encontramos a Dios. Dios ha tomado la iniciativa de buscarnos a nosotros y proveernos por medio del Evangelio el camino para nosotros conocerlo a Él. No es que nosotros somos muy inteligentes espiritualmente hablando, no es que nosotros tengamos un conocimiento extraordinario y que por eso logramos encontrar los misterios de Dios. La Escritura dice simplemente que fue Dios quien tomó la iniciativa de buscarnos a donde nosotros estábamos. Jesús dijo en una ocasión, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en otra ocasión Jesús dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 3, dice el texto que la salvación de Dios, que la salvación que Dios ofrece no es el resultado de nuestras obras meritorias. Escuchen bien, en la Escritura existen dos tipos de obras. Una, lo que la Escritura llama las obras de fe, es decir, cosas que Dios requiere en su palabra y nosotros las creemos y las obedecemos. Pero en el otro sentido, obras de mérito humano son obras que nosotros hacemos para ganarnos el favor de Dios. En la Escritura no existe tal cosa. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos decir que nos ganamos la salvación. Y déjeme decirle, por poco se me sale el corazón una vez en una reunión de las iglesias de Cristo allá en Texas. Un hermano se para al frente para orar y comienza a orar diciéndole a Dios, gracias porque nos diste el medio de ganarnos la salvación. Si hubiera estado comiendo me atraganto. Porque nada más lejos de lo que enseña la Escritura y nada más cercano de lo que es una blasfemia. No hay nada, ninguna obra que el hombre pueda inventar para llegar a Dios. Eso dice la Escritura, dice que nos salvó no conforme a nuestras obras, dice el texto. Número 4 dice que esa salvación es el plan de Dios. En esa versión Reina Valera utiliza la palabra propósito. En realidad la nueva versión internacional usa determinación y la nueva traducción viviente dice que es el plan suyo. La Escritura dice que la salvación es un plan que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Es el plan de Dios, no es el plan de los hombres, dice la Escritura. Número 5, dice que ese plan de Dios se originó desde antes de los tiempos. Muchas versiones utilizan la expresión antes del comienzo del tiempo o antes de que el tiempo existiera. Lo que con eso está diciendo la Escritura es mucho antes de que Dios estableciera el universo físico, ya Dios tenía este plan de salvar a sus criaturas. Imagínense ustedes cuán importantes nosotros somos para Dios. Número 6, el texto dice que en ese plan la salvación habría de ser y aún continúa siendo ahora por gracia. Gracia es algo que Dios hace que nosotros no merecemos. Y número 7 dice que ese plan habría de ser y continúa siendo por medio de Cristo. Pregunto aquí, la única mención que hace de nosotros ahí es que dice el texto que nosotros no hacemos nada y que Dios lo hizo todo. La única expresión que encontramos que tiene que ver con los seres humanos en el plan de salvación de Dios la encuentran en el centro del pasaje.
no conforme a nuestras obras. Entonces, el plan de Dios es teocéntrico, es centrado en Dios. El plan de salvación es cristocéntrico, es centrado en Cristo Jesús, no etnocéntrico, no está centrado en el hombre. Dios hizo todo lo relacionado a la salvación del hombre, pero eso no significa que Dios no espere que el hombre haga algo. Lo que está diciendo el texto es que si Dios no hubiera hecho lo que hizo, nosotros no pudiéramos ser salvos por nuestros propios esfuerzos. Quisiera proyectar el pasaje que hace un rato cité en Efesios el capítulo 2 por un momento. Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escuchen, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Gracia es lo que Dios ya hizo. Fe es la parte del hombre en recibir el regalo de Dios de la salvación en Cristo Jesús. Dios ha estado interesado en que el hombre sea salvo y ha hecho todos menos una sola cosa. Y es ejercer control sobre la voluntad humana. Porque Él lo que quiere es que nosotros, los seres humanos, por nuestra propia voluntad, basado en la fe que le tenemos a Él, decidamos recibir el don de la salvación que Él nos ofrece. La salvación es por gracia la parte de Dios, por medio de la fe la parte del hombre. Entonces, fe describe lo que Dios quiere que el hombre haga para recibir la salvación. El plan de salvación entonces no comienza con lo que nosotros hacemos, sino comienza con lo que Dios ha hecho. Esa es la parte que cuando se predica conquista el corazón del ser humano. Ese es el evangelio que tiene poder para salvación a todo aquel que cree. El evangelio está centrado en Dios y en su Cristo, no en lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto lo digo porque en mi propia mente finita, siento temor de que muchas personas perciban la predicación del plan de salvación como 4 pasos y ellos se sometan a esos 4 pasos y después se crean que realmente eso es lo único que tienen que hacer. Ya cumplieron con Dios, ya hicieron lo que Dios les había pedido, porque hasta les citan versículos bíblicos de lo que tienen que hacer. Pero ahí no existe, después de obedecer esos 4 pasos, no existe una relación. Ni tampoco esos 4 pasos son dados por la motivación más bella que puede existir en el ser humano, y es el amor que nosotros le tenemos al Señor, porque Él nos amó primero. Y número 2, el reconocer la grandeza de Él. Son los 2 factores que mueven a los seres humanos básicamente cuando se predica el evangelio. Quisiera ilustrar un poquito este asunto de cómo uno recibe la salvación, y tal vez una de las maneras que tengo para explicarlo es cuando me han invitado a un banquete. Me dicen, quiero que llegues a tal hora a mi casa. Y llego ahí, cumplo con lo que me está pidiendo que haga la persona y me siento a comer. Yo no hice nada para ganarme esa cena. No trabajé para eso. ¿Saben quién trabajó? El anfitrión, el dueño de la casa. Tuvo que limpiar, tuvo que preparar, tuvo que cocinar. Y después de eso,
por encima de eso, cuando yo me vaya, tiene que lavar los platos. Y lo único que yo estoy haciendo es aceptar su invitación y sentarme a disfrutar del trabajo de Él. Y eso es exactamente lo que ocurre con la salvación nuestra. Dios lo hizo todo y nos ha invitado a nosotros a sentarnos a la mesa con Él, pero eso no es trabajo. Eso no es nada de lo que nosotros podamos decir, wow, yo me gané este plato de comida, yo me gané la salvación. Al revés, quedo agradecido por la invitación, quedo agradecido por todo lo que Él hizo. Cuando examino la Escritura y veo el plan de Dios para las edades, por los siglos, Dios ha estado trabajando en esto desde antes de hacer el mundo. Dios nos tenía en mente desde antes que el mundo fuese, dice la Escritura. Dios sabía realmente que nosotros nos íbamos a desviar, nos íbamos a apartar, íbamos a caer en el pecado. Y desde ese momento Él comenzó a estructurar este plan para devolvernos nuevamente hacia Él. Porque el plan de Él no se concluye hasta que Él nos haya llevado a nuestra morada eterna en el cielo. Pero nosotros lo que hacemos es aceptar la invitación. Y quiero hablarles un poquito a ustedes sobre este asunto de la fe, porque creo yo que es muy importante. El concepto nuevo testamentario de la fe incluye la aceptación de ciertas verdades. Fe es la aceptación de ciertas verdades, pero también es la obediencia cuando estas verdades la demandan. Hay un ejemplo tremendo que quisiera utilizar para ilustrar esto. Se encuentra en Santiago, en el capítulo 2 y verso 24. Santiago capítulo 2, versos del 20 al 24. Dice el texto: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está citando aquí Santiago, Génesis capítulo 15 y verso 6. Yo quisiera leer solamente lo que dice aquí Génesis 15. Y quiero retroceder un poco al versículo 5. Estoy tratando de ilustrar el concepto de la fe aquí. Dice: y lo llevó afuera Dios a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, le dijo: Abraham, no importa que estás viejito, no importa que tu esposa ya le pasó la etapa de poder salir embarazada, no te vas a quedar sin hijos. Por el contrario, los descendientes tuyos van a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Y dice el texto: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La pregunta que hago aquí es: ¿estaba pidiéndole Dios a Abraham que hiciera algo? Por lo menos no lo veo en el texto. Le está dando una promesa. Y lo único que tenía que hacer Abraham es creerle a Dios. Ahora, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento y no los vamos a leer. Uno se encuentra en Romanos 4 y el otro en Santiago 3. Perdón, en Hebreos 3. En Gálatas 3. En donde utilizan este mismo pasaje para decir que Abraham creyó a Dios sin obras humanas. Y es verdad. Lo curioso del caso es que en el texto que estamos leyendo aquí de Santiago, Santiago lo está usando para decir
que la fe de Abraham se perfeccionó, es decir, llegó a su plenitud, se completó la fe de Abraham hasta el momento en que le tocó probar que la fe de él era verdadera. En otras palabras, claro, desde la perspectiva de Dios, Dios conocía el corazón de Abraham. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham estaba convencido que Dios iba a cumplir su promesa, le creyó a Dios. Pero pasó el tiempo y Abraham tuvo a su hijo Isaac. Y llegó un momento en donde Dios le dice a Isaac, mira, a Abraham, mira, entrégame a tu hijo Isaac. Ofrécelo en holocausto, en sacrificio a Jehová. Y Abraham lo iba a hacer. En el libro de Hebreos se nos dice que Abraham creía que Dios iba a levantar a Isaac de entre los muertos. Hasta ese punto llegó la fe de este hombre. Y lo que está diciendo Santiago es que hay veces que nosotros simplemente creemos las promesas de Dios. Dios no nos pide que hagamos nada, simplemente nos da promesas. Pero hay otros momentos en donde nos toca a nosotros ser probados en la fe. Nos toca probar que la fe nuestra es genuina. Y cuando nos toca probar que la fe nuestra es genuina es cuando Dios nos pide que hagamos ciertas cosas. Entonces, la obediencia nuestra a los mandamientos de Dios no son obras humanas, sino es la consecuencia de la fe nuestra en Dios. Cuando usted cree a Dios y Dios le pide que haga algo, usted no se queda de brazos. Si usted cree a Dios, usted hace lo que Dios dice. Si usted cree a Dios, usted obedece. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ven ustedes ahí que está describiendo exactamente lo que habíamos dicho al principio. Existen obras de mérito humano, pero también existen obras de fe. Santiago está ilustrando lo que es las obras de fe. Ahora, ¿cuáles son las verdades que Dios quiere que usted crea sobre el Evangelio? Primera de Corintios, el capítulo 15, versos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Escuchen, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ahí está la primera verdad, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo, dice Pablo. Entonces el Evangelio contiene ciertas verdades que deben ser creídas. Antes de uno bautizarse, antes de uno apurarse por recibir a Cristo, necesita estar convencido que cree de todo corazón en estas verdades. De lo contrario, nada de lo que nosotros hagamos tiene ningún significado para Dios. Ahora, el Evangelio también contiene la otra parte, la parte que requiere no solamente creer a Dios en ciertas verdades, sino que requiere también obediencia. Y vamos a hacer una ilustración en Hechos, el capítulo 2. Un pasaje que todos nosotros conocemos. Vamos a leer versículos del 22 al 24. Y vamos a leerlo en parte. Este es el apóstol Pedro hablando a un grupo de judíos. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está la primera verdad que tenía que ser creída. Jesús fue un varón aprobado por Dios. En otras palabras, era respaldado por Dios. Lo que Jesús decía era respaldado por Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Ahí está la otra verdad. No solamente ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó. Ahí está el Evangelio nuevamente. Jesús, un varón aprobado por Dios. Jesús murió
Obviamente sabemos nosotros que fue por nuestros pecados. Y número 3, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Pero Pedro no se queda ahí. Vamos a leer la próxima sección, versos 32 y 33. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual a todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La otra cosa que le añade, además de ser resucitado, dice el texto que Jesús fue exaltado por la diestra de Dios. Hay un pasaje precioso en Filipenses, no lo vamos a leer, Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló hasta lo sumo, hasta morir en muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en los cielos, como también en la tierra. La exaltación de Jesús. Esa es otra verdad que usted va a creer. ¿Se dan cuenta? Son verdades que tenemos que creer de todo corazón. Tenemos que aceptar que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que al tercer día resucitó entre los muertos, que Dios lo ha exaltado y lo ha puesto por encima de todo. Jesús es el Rey. A esta conclusión llega en el verso 36 el apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a compartir el evangelio con una persona? Inmediatamente saltamos ¿a cuál? A Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense. Eso no es lo que enseña el evangelio de Jesús. Esto es la conclusión a la que llega Pedro. Ha venido desarrollando esta idea de quién es Jesús. Y le dice a todos ellos, sepan ustedes, israelitas, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho amo y rey. Cristo significa ungido. Los reyes en la antigüedad eran ungidos. Lo mismo que había dicho anteriormente Pablo en Filipenses, que lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Jesús es el Rey, Jesús es el amo, Jesús es el Señor. Saben, cuando yo necesito saber que cuando yo voy a dar el paso físico de obediencia a Dios, mi corazón está en armonía con el plan de Dios. Mi corazón está en armonía con lo que Dios quiere que yo crea primero. En Hechos en el capítulo 8 dice la escritura que Felipe iba conversando con este hombre que era tesorero de la reina de Etiopía. Y el hombre de repente, dice Felipe le estaba predicando el evangelio, el hombre repentinamente le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esto es lo que le dice Felipe, escuchen bien, si crees de todo corazón, bien puedes. Esta es la parte que muchas veces perdemos en las conversiones. Por eso a veces tenemos conversiones a medias. Por eso a veces tenemos personas que se bautizan y no han entendido todavía de qué se trata el cristianismo. Por eso tenemos personas que realmente no se han definido en su lealtad para dónde están. Si están más para el mundo, si están más para Dios. Por eso es que tenemos personas que no les da ni frío ni calor nada de lo que ocurre en la iglesia. Por eso es que tenemos personas que no entienden de que esto se trata de una relación, que no es solamente 3 o 4 pasos que uno tiene que dar y se acabó la historia. Lo que viene después del bautismo es realmente la demostración de la fe que había en nuestro corazón. Y si nosotros no estamos siendo obedientes a Dios después del bautismo, quiere decir que nosotros no creímos a Dios. Esta es la parte que estamos perdiendo.
Por eso pasan años y años y años y las personas no maduran ni cambian. Siguen siendo las mismas. Siguen idénticas a como eran cuando se bautizaron o aún peores. No han entendido, no han comprendido, no se han convertido a Dios todavía. Escuchen bien ustedes esto. Cuando Pedro llega al versículo 38, esto es lo que les dice. Vamos al verso 37, a ver si 37 en adelante. Al oír esto es lo que ocurrió como reacción a las palabras de Pedro. Al oír esto, se compungieron, se sintieron muy tristes, se sintieron angustiados. Una versión incluso dice que estas personas sintieron la carga de su pecado. Estaban sintiéndose culpables. Y de verdad estaba ocurriendo algo en el ser interior. Se dieron cuenta del gran error que habían cometido. Entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Observe bien esto. Hasta ahora solamente había verdades en las cuales uno tenía que creer de todo corazón. Ahora llega el momento de demostrar que uno cree de verdad. Ahora, cuando le preguntan qué haremos, Pedro bien les pudo haber dicho: no hagan nada porque somos salvos por gracia. Pero eso no es lo que dice Pedro. Le dice lo que tenían que hacer. Le dice cuál es el resultado de la fe que había en su corazón. Esto es lo que Dios quiere que hagas si le crees a Él. Y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les dice eso y dice el verso 40 que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Todavía no habían obedecido, todavía no eran salvos. Dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Están entendiendo? Los que recibieron la palabra. Una forma muy práctica de describir el efecto de la fe en el corazón del ser humano. Cuando usted recibe la palabra de Dios, usted obedece. Y se bautizaron estas personas arrepentidas de sus pecados. Y quisiera un par de minutos más y ya terminamos. Quisiera hablarles un poquito del arrepentimiento. Escuchen bien ustedes esto. Arrepentimiento no es sentirse triste. Estas personas se sentían compungidas de corazón y sin embargo Pedro les dice: arrepiéntanse. Quiere decir que el arrepentimiento es algo diferente que sentirse triste. No es sentir remordimiento. De hecho, el arrepentimiento no tiene que ver con sentimientos o emociones. No es como usted se sienta, sino con decisiones y acciones. Y esto creo yo que es bien importante. La palabra griega metanoeo, que se traduce como arrepentimiento, significa básicamente cambiar. Y por eso tal vez ustedes no entendieron las dos flechas al principio del sermón anunciando el título. Esas dos flechas significan un giro que le da uno a la vida. Uno va en un rumbo y de repente da una vuelta completa en el rumbo opuesto. Eso se llama arrepentimiento según la Escritura. Implica resolución a cambiar en nuestro compromiso con Dios, a poner todo cuanto esté de nuestra parte por ser diferentes a lo que éramos antes. Este cambio de mente o disposición siempre resulta en un cambio de acción. Así que aquí es donde se produce el cambio. Aquí es donde se produce realmente el verdadero cambio.
Muchas personas no le ponen atención al asunto del arrepentimiento y simplemente se enfocan en el acto del bautismo. Y debo decirles a ustedes que un bautismo sin arrepentimiento no es bautismo. Por lo menos no es el bautismo bíblico. Si usted no está arrepentido, usted no se ha bautizado en Cristo Jesús. Usted no es salvo, no se le ha perdonado sus pecados. Eso es lo que enseña la Escritura. En el arrepentimiento es donde existe el cambio. Y no voy a abundar mucho en arrepentimiento porque de eso vamos a hablar más la próxima vez si el Señor así lo permite. Y la segunda cosa que habla aquí es el bautismo. El verbo griego baptizo significa simplemente sumergirse. La mayoría de las veces aparece en el Nuevo Testamento con referencia al agua, ser sumergido en agua. El bautismo es la acción culminante de nuestra conversión al Señor. Eso lo dice todo el Nuevo Testamento. Así que quiero poner ahí los propósitos del bautismo: para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, para salvación, para lavar nuestros pecados, para nacer de nuevo, para ser revestidos de Cristo, para sepultar al viejo hombre y andar en nueva vida, y para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los propósitos del bautismo. Ahora, ojo a esto: el bautismo no cambia nuestro carácter. Pongan atención a esto. El bautismo no cambia nuestro carácter, ni nuestra forma de pensar, ni nuestra conducta. El arrepentimiento es lo que hace estas cosas. El bautismo simplemente cambia nuestra relación ante Dios, nuestra condición ante Dios y nuestra relación con Él. El bautismo es un cambio de relación. Antes no era hijo y ahora soy hijo. Antes no tenía el Espíritu, ahora tengo el Espíritu de Dios. Antes estaba alejado de Dios, ahora estoy cercano a Él. Pero el arrepentimiento es lo que cambia nuestra forma de pensar y nuestra conducta según la Escritura. Una persona que se sumerge en agua y se arrepiente, sin lugar a dudas, se convierte a Cristo. El efecto es una nueva vida. Eso es lo que enseña la Escritura. Y lo que quiero es que a través de la palabra de Dios nos examinemos y digamos: ¿será verdad que cuando yo me bauticé anduve en nueva vida? Comencé a hacer cambios en mi vida en la medida que fui aprendiendo la palabra de Dios y fui absorbiendo las enseñanzas de Cristo. Y dice la Escritura al final que lo que hace posible este cambio, antes de que me malentiendan, no son los esfuerzos humanos, sino el Espíritu Santo. Por eso es que dice Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Tito 3:5 se nos habla del lavamiento de la regeneración, es decir, el bautismo y la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que infunde la nueva vida en nosotros. Y nunca debemos de perder eso de vista. Si usted es un cristiano verdadero, si usted ha estado siendo transformado por el Señor, tampoco es para que se gloríe o se sienta superior a los demás. Porque lo que usted es ahora es obra del Espíritu Santo en su vida. Sin el Espíritu Santo no hubiéramos creído, porque es el Espíritu el que nos convence a nosotros de pecado. Y sin las obras del Espíritu Santo no sería posible la transformación de nuestras vidas. Yo quisiera un penúltimo versículo ahí, Romanos 8, del 7 al 9, a ver si lo podemos encontrar. Ahí está. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si el Espíritu Santo no está involucrado, dice, nosotros no podemos vencer los designios y las obras de la carne en nuestras vidas.
Y esta es la pregunta con la que los quiero dejar. De acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, ¿se convirtió usted al Señor Jesús? Ahora, voy a terminar igual que terminé el domingo pasado, diciendo lo siguiente. Esto no es para que nosotros nos sentemos y digamos, wow, viendo el estudio de la palabra de Dios, yo creo que el hermano fulano o la hermana fulana no es convertida. Esto es lo que dice la palabra del Señor y este es el versículo con el que acabamos la semana pasada. Quiero que lo analicemos rapidito, por favor, el último versículo, Raquel. Segunda de Corintios, el capítulo 13 y verso 5. Examinaos, ¿a quiénes? A vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos, ¿a quién? A vosotros mismos. Dice, o no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay dos que saben su verdadera condición. Una es Dios, que conoce todos los corazones y para Él no hay nada oculto. Y la otra persona es usted, porque usted conoce su corazón. De ahí lo demás, nada. En un escenario ideal de cómo quisiera que se recibiera este mensaje de la palabra de Dios por lo importante que es que cada uno de nosotros se autoanalice. Que cada uno de nosotros llegue a ciertas conclusiones. Debo decirles a ustedes, aquí habían dos hermanitas viniendo a la congregación, jóvenes, que decían, yo creo que yo no me bauticé por la verdadera razón, por la razón que debía bautizarme, no tenía la motivación correcta. Y bueno, el Espíritu Santo seguirá trabajando en ellas, no están aquí y probablemente puedan ver este mensaje después. Lo cierto del caso es que eso es algo que ellas tienen que resolver con el Señor. Por lo demás, nosotros tenemos que resolver nuestro propio problema. Si nos analizamos, tenemos las manos llenas y no tenemos tiempo para andar supervisando la vida de otros. Que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.